Gracias. Ya casi todo es prácticamente un recuerdo de la clase pasada, ¿no? Entonces, hemos dicho que vamos a trabajar en base al juego máximo y mínimo. Hemos dicho que hay 3 tipos de asientos: móvil, indeterminado y fijo. Hemos dicho que en el caso del indeterminado, cuando hay una simetría muy grande, en lugar de llamarlo indeterminado, le vamos a llamar el del lado, que es mucho más grande que el otro, ya sea móvil o sea con interferencia, y no lo vamos a llamar entonces indeterminado. Tenemos una expresión que del juego y de los juegos en función de las cotas, cota del agujero y cota del eje, máximas y mínimas. Entonces queremos transformar porque a veces tenemos ya las diferencias, entonces no tenemos las cotas. Y si nosotros entonces en las expresiones correspondientes a juego máximo y mínimo reemplazamos cota máxima del agujero, cota mínima del agujero, cota mínima del eje, cota máxima del eje, las reemplazamos y llegamos a una nueva expresión en función de las diferencias. Hay una parte que es la misma, ¿no es cierto? La cota máxima en función de la cota nominal, la cota mínima también, y del agujero, tanto del agujero como del eje. Entonces, cuando las restemos, se va a ir esa parte que es la misma, ¿no? La cota nominal ya no va a aparecer y va a aparecer simplemente la diferencia de las diferencias. En forma similar, en el caso de las piezas individuales, aquí también estamos haciendo una analogía con lo que era la tolerancia. Cuando hablamos de una pieza cualquiera, ya sea agujero o eje, tiene una tolerancia, que es la cota máxima o la cota mínima, ¿no? Y que es el intervalo en el cual puede cambiar la cota efectiva de la pieza. Ese es el concepto de tolerancia cuando se trata de una pieza. Ahora, cuando se trata de un asiento, también definimos lo que es la tolerancia, pero en este caso la variación del juego. Entonces, tolerancia del asiento es el juego máximo menos el juego mínimo, o sea, la cantidad del intervalo en el que varía el juego. Si se reemplazan los valores del juego máximo y el juego mínimo, llegamos a la conclusión de que en realidad la tolerancia había sido igual a la suma de las tolerancias de pieza del agujero y del eje. Y T del agujero y T del eje. O sea que la tolerancia del asiento depende de la calidad del agujero y la calidad del eje. De ninguna otra cosa más. Es decir, que la tolerancia del asiento depende únicamente de las calidades de ambas piezas y no de las posiciones de las tolerancias. Además, no varía si se intercambian las calidades de fabricación del agujero y del eje, claro. O sea que si es un asiento con el agujero en calidad 9 y el eje en calidad 7, su tolerancia va a ser la misma que si escogemos un agujero en calidad 7 y un eje en calidad 9, cambiando el 7 por el 9 con 9 por el 7. Entonces, la suma de sus tolerancias va a ser constante. Por tanto, la tolerancia del asiento va a ser la misma. Aquí hay algunos ejercicios. Ejercicio 2 dice calcular los juegos máximo y mínimo, tolerancia al asiento para esta pieza 40F8 U7. Hacemos por una vez el cálculo completo. Dice, solución, la pieza 40F8 corresponde al grupo dimensional serie corta, letra F. Serie corta del grupo 3050, por tanto su dimensión de grupo es 3873 y la tolerancia IT8 es 39 para ese intervalo de dimensiones, 30-50. Entonces, de la tabla 2.6, como este es un agujero, vemos que la diferencia inferior del 40F8
es igual a menos la diferencia superior del eje 40F8. O sea que primero tenemos que calcular la diferencia superior del eje 40F8 para saber cuánto vale la diferencia inferior del agujero. Y se están acordando de lo que hemos hecho varios ejercicios de esto. Entonces, de la tabla 2.5 se toma la expresión correspondiente al, dice, diferencia superior de la pieza, que es el 40F8, eje igual a menos 5,5 dimensión de grupo elevado a 0,41. Si reemplazamos 38,73 acá, nos da 25 y decimales. Y si se aplica la tabla de redondeo, nos da 25 menos 20. O sea que la diferencia superior del eje 40F8 aquí, la igualdad que tenemos nosotros es, de la tabla 2.6, pide diferencia superior, o sea que ya sabemos. Por lo tanto, la diferencia inferior del agujero 40F8 es 25. Y entonces, si le sumamos la tolerancia, y para calidad 8 había sido 39, al 25 le sumamos 39, al 40 le sumamos 24, 64. Es decir, que esta es el agujero 40F8, 40 más 64, 40 más 25. Y nos falta el eje 40U7, que corresponde al grupo dimensional 30-40. Me perdí. La serie completa, o sea que letra U es serie completa, y entonces a 40 le corresponde el intervalo 30-40, y su dimensión de grupo también entonces va a ser, tomando en cuenta estos dos extremos, 30 y 40. Raíz cuadrada de 30 por 40. Además, aquí la calidad 7 es 25. De la tabla 2.5 se puede entonces calcular diferencia inferior del eje 47 igual más IT7 más la dimensión de grupo. Si reemplazamos aquí, 25 más 34 da 59,64. Tiene que redondearse, ¿no? Entonces, aquí tendría que pasar a 60, que seguramente es el próximo entero. O igual si en este caso es igual, da igual lo mismo si fuera el próximo entero, si fuera próxima cifra par, si fuera múltiplo de 5 y si fuera múltiplo de 10, nos daría siempre 60 en este caso. O sea que estamos seguros con el 60. Y diferencia superior, 40U7, ya que tenemos la inferior, le sumamos la tolerancia, que era 25, y tenemos 85. O sea que el eje 40U7 es 40 más 85 y más 60. Entonces aquí simplemente hasta aquí hemos calculado las características de las dos piezas, del agujero, 40 más 64 más 25, y el eje, 40 más 85 más 60. Los confrontamos, ponemos uno al lado del otro, entonces podemos usar la expresión del juego en función de las diferencias, ya que tenemos, no necesitamos sumarla, pero también podemos sumar. En este caso podemos calcular directamente. Entonces, para el juego máximo es diferencia superior del agujero menos diferencia inferior del eje. 64 menos 60 da 4. Y para la diferencia, para el juego mínimo es, perdón, estoy hablando de las diferencias, juego máximo es diferencia superior del agujero menos diferencia inferior del eje. Esa. Y para el juego mínimo es la diferencia inferior del agujero menos la diferencia superior del eje.
y entonces nos da 25 menos 85 da menos 60. Este es uno de los casos en los que el juego máximo es positivo, el juego mínimo es negativo, o sea que debiéramos decir que este es un juego con interferencia. Sin embargo, hemos dicho que cuando la asimetría es muy grande, en este caso 4 y 60 son muy diversos. Al 4 hay que multiplicarlo por 15 para que nos dé 60, o sea que es 15 veces más grande este extremo que el otro. Entonces prácticamente no va a suceder el que las dos piezas tengan juego. O sea, siempre va a ser con interferencia. Entonces, en lugar de poner un indeterminado, ponemos que es un asiento con interferencia. Además, la tolerancia del asiento, sumamos, restamos las dos, juego máximo menos juego mínimo, o tolerancia del agujero más la tolerancia del eje, o juego máximo menos juego mínimo. Podemos calcular juego máximo más 64, 60, 64. Juego máximo menos juego mínimo. Y también calidad de la una más calidad de la otra, 25 más 39, tenemos igual 64. En la práctica pueden utilizarse las tablas 10 a 22 que se encuentran al final del texto, que contienen los valores numéricos de las diferencias de los agujeros y ejes de la siguiente manera. Ejercicio 211, calcular los juegos máximo y mínimo de la tolerancia del asiento 100, H8E7 y clasificarlo. Entonces nos vamos atrás a las tablas de 18 romano y 11 romano, correspondientes al agujero 100H8 y al eje 100E7. Entonces podemos ir y buscar aquí, ¿no? Aquí podemos irnos atrás. Es que es un poco menos. Realmente no sé dónde está. Aquí nos hemos pasado con esto. Wow. Entonces estamos buscando el 100H8 y el 100E7. Entonces, E7. 100E7 sería el eje. 100E7 nos tocaría entonces aquí. 100 sería 80, 120. La tercera de la derecha. La tercera de la derecha, letra E, 7, menos 72 y menos 107. Y debería ser aquí. Menos 72 y menos 107. Nos falta entonces la 100H8. Pues después de los ejes se han puesto los agujeros. Quitamos los agujeros A, B, C, D, E, F, G y H. Tenemos el 100H8. 100H8, entonces estamos aquí 100, siempre la tercera de la derecha, 1, 3, H8,
aquí arriba, aquí. 54,0. Entonces, vamos aquí, 54,0 y menos 72 menos 107. Entonces, para calcular el juego máximo es 54, ¿no? Diferencia superior del agujero menos diferencia inferior del eje. 54 más 107 menos por menos da más. Entonces, 161. Y para el juego mínimo va a ser la diferencia inferior del agujero menos la diferencia superior del eje. Va a ser 0 menos más 72. O sea que aquí el juego máximo es 161, el juego mínimo 172. O sea que si como los dos son mayores que 0, esto es un asiento móvil, también un asiento con juego. Tolerancia del asiento, la diferencia entre las dos nos da 89. Calcular los juegos máximo y mínimo de tolerancia del asiento para 100 F8 N7 y clasificarlo. Entonces aquí nos vamos 100 F8 FGH. Aquí 100 F8 estamos siempre aquí. No, la tercera. Ahí. 100 F8. Esta de aquí. Acá. 90 más 90 y 36. 90 y 36. Y el eje N7. El eje N7 tendrás que subir de nuevo unas cuantas páginas. N7. Aquí. 58,23. 58,23. Juego máximo, diferencia superior del agujero menos inferior del eje. 67. Y juego mínimo, diferencia inferior del agujero menos superior del eje. Nos da menos 22. Aquí las dos son relativamente similares. La una es un tercio de la otra. Entonces, este es un indeterminado. A veces, cuando levantemos al azar, nos va a salir un asiento con interferencia. Para armarlo vamos a necesitar ejercitar fuerza y a veces va a salir un asiento con juego, que va a ser más fácil de armar. Esta fuerza para armar para va a ser pequeña. Y para terminar lo que se pedía, la tolerancia del asiento es 67 menos 22 da 89. Aquí tenemos, este es un asiento indeterminado. ¿Por qué es indeterminado? Este es el agujero, este es el agujero más chico y este es el agujero más grande, ¿no? El agujero más pequeño es este de aquí, pero el eje más grande es ese. O sea que si nos toca al azar el eje más grande con el agujero más chico, hay interferencia. Este es el apriete máximo. Entonces, interferencia máxima, esa cantidad. Y si nos toca el agujero más grande con el eje más chico, vamos a tener juego. Entonces a este le llamamos un asiento indeterminado. Este le llamamos un asiento con interferencia, asiento fijo, porque si nos fijamos aquí,
Este es el agujero más grande y el agujero más chico. Este es el eje. Siempre, no importa cuál toque, siempre va a ser más grande que el agujero. Entonces, de todas maneras, este es un agujero con interferencia, un agujero fijo. Y un asiento móvil con juego es este. Si nos toca el agujero más chico con el eje más grande, va a haber un poco de juego mínimo. Y si nos toca el agujero más grande con el eje más chico, vamos a tener juego máximo. De todas maneras, va a haber juego. Entonces, eso le llamamos nosotros un asiento móvil. Sistema de ajustes, sistema de agujero único y sistema de eje único. Vamos a ver qué nos traen los cuadernillos. No hemos visto cuadernillos todavía aquí. Estábamos viendo clasificación de asientos y están juego máximo y juego mínimo, positivos los dos. Siempre el agujero resulta ser más grande que el eje, aunque nos toque el eje más grande y el agujero más chico. Siempre va a ser más grande. Eso es un asiento móvil. Indeterminado, ya hemos visto que para el lado del juego va a dar juego, para el lado de la interferencia va a dar interferencia. Entonces, al azar nos va a salir a veces un conjunto con interferencia y otros un conjunto con juego. Asiento fijo, siempre el eje es más grande que el agujero. Entonces, no hay duda que ese va a ser un asiento fijo. Ahora, aquí simplemente hacer una aclaración. Es importante cuando se vaya a hacer el diseño en concreto, que si diseñamos asiento fijo, tenemos que ver que van a haber asientos fijos y asientos fijos. Este es mucho más fijo que este. ¿Por qué? Porque su interferencia es mucho más grande que en este caso, que la interferencia es poquitita. Quiere decir que nosotros para vencer esta... ¿Qué tiene que ser para ser fijo? No tiene que haber movimiento entre una pieza y la otra. Pero tendremos que calcular nosotros para saber si cuando esté en, en uso se va a comportar como uno fijo. Tendríamos que tomar en cuenta nosotros entonces las fuerzas externas más chicas y las fuerzas externas más grandes que se van a producir en la aplicación. Entonces, con las fuerzas externas más grandes tendríamos que ver si todavía este asiento fijo es suficiente para vencer a esa fuerza y sigue siendo fijo, ¿no? Aquí en total, este va a ser claro porque tiene muchos, o sea, que se van a, entre el agujero y el eje, se van a desarrollar unas fuerzas normales y unas fuerzas de corte que van a hacer que no se pueda mover ni se pueda girar. Pero esas fuerzas normales y las fuerzas de corte son más grandes aquí que aquí. Entonces, si la externa, que va a ser una fuerza de corte, empuja para allá, es más grande que las fuerzas de corte que tenemos nosotros, entonces la va a pasar y va a dejar de ser un asiento fijo, ¿no? Entonces tiene que calcularse cuando se vaya a elegir el asiento. Ahora, por otra parte, puede ser que el asiento, en el caso máximo, cuando tenemos interferencia máxima, eh, como ustedes imaginarán, este caso es solamente ver la diferencia entre una pieza y otra. Pero cuando se coloquen la una dentro de la otra, necesariamente hay que agrandar el agujero y achicar el eje, porque las dos tienen que quedar en el mismo lugar. No hay forma de que queden la una, ¿no? Empujando a la otra, está empujando, pero van a llegar a un equilibrio. Entonces, el agujero deformado va a ser igual al eje deformado y va a quedar por aquí entre medio. ¿Sí? Entonces, esa deformación, sin embargo,
no debería ser tanto como para que el agujero o el eje empiecen a actuar plásticamente, con deformaciones plásticas. Deformaciones plásticas que son aquellas deformaciones que permanecen una vez que uno quita la carga externa, ¿no? Entonces, si, o sea, nosotros estamos diseñando con la idea de que todas las deformaciones van a ser elásticas. O sea, que en cuanto dejemos de empujar, ¿no? En cuanto esté en reposo el sistema, digamos que las piezas van a llegar van a volver a su tamaño normal, aunque sea un asiento fijo aquí. Si nosotros desarmamos este asiento, cada pieza va a adoptar su tamaño original. Eso se llama una deformación elástica. Pero si hay una deformación plástica, como en este caso podría haber, entonces el agujero ya va a quedar más grande, deformado, o el eje va a quedar más pequeño, ya no va a volver a su tamaño normal, o ambas cosas. Entonces eso ya no se puede volver a armar. Este caso, cuando es elástico, sí. Pero cuando hay una deformación plástica, quiere decir que eso ya hay que botarlo. Salió de uso. Sí, simplemente es para que tengamos la idea de lo que puede pasar y de que dentro de nuestra elección, como estamos en, en fabricación en serie, tenemos extremos, ¿no es cierto? O sea que hay juegos dentro de lo que vamos a aceptar, hay fijezas más grandes que otras, hay interferencias más grandes que otras y, por tanto, no todas las piezas que entregamos, y nosotros entregamos 500 piezas que contienen este asiento fijo, o algunas van a tener este asiento más fijo que otras, y algunas van a tener extremadamente duro. Y entonces, sin embargo, en todos los casos tiene que mantenerse el hecho de que no va a haber deformación plástica y tampoco va a haber movimiento, va a seguir siendo fijo. Sin embargo, se trata de un asiento en el que uno de los juegos es positivo y el otro negativo. Esto es cuando son muy asimétricos, ¿no? Pero sus valores absolutos están en relación de, aquí le he puesto yo 1 a 10, pero puede ser mayor que 10, mucho más grande o un poquito más chica que 10, pero en el entorno de 10. Entonces el asiento recibe el nombre correspondiente al signo del mayor en valor absoluto. Del mayor en valor absoluto. Además, de la misma forma como se define la tolerancia dimensional en cada pieza, se define la tolerancia del juego y hemos visto el significado es el intervalo de variación del juego, ¿no? El juego va a variar entre tanto y tanto. Ese es nuestro juego máximo y el juego mínimo, y entonces la diferencia es el intervalo de variación del juego. La tolerancia del asiento, por supuesto, es siempre positiva. Nunca puede darnos, si nos da negativa, quiere decir que por ahí nos hemos equivocado y hay que revisar nuestro cálculo. Entonces aquí ya está dando algo que sabemos. Claro, aquí entonces ha cambiado. Los juegos tenían juegos en función de las cotas y aquí entonces los juegos en función de las diferencias. Compendio de las fórmulas, entonces con esto, compendio de las fórmulas anteriores, que las puedan tener en un mismo sitio. Si hacemos un examen, entonces vale la pena que tengan una hojita con pocas fórmulas, pero hay que saberlas usar, ¿no? Ejercicios. Repetimos el 2 y el del texto, usando esta vez las tablas numéricas de 10 a la 12, que se encuentran en la parte posterior a la 22, perdón, 10 a 22, que se encuentran en la parte posterior del libro. Se quiere calcular juego máximo, juego mínimo, tolerancia al asiento. Okay.
yo siempre pido cota máxima y cota mínima también. Entonces, el primero que está solucionado aquí en el cuadernillo es el asiento 40 F8-7. Ya lo hemos visto ese, ¿no? Lo hemos hecho completo. El 40 F8 también está hecho aquí completo. 40 de 30 a 50. Nos da diferencia superior 64. Cota máxima 40 más 40, 0, 64. Y diferencia inferior 40, 0, 25. Tabla 14, esa era la tabla 18, ¿no? Para el agujero 40F8, que nos dan 64 y 25. A partir de ahí, entonces, si le sumamos la cuota nominal, tenemos las cotas máxima y mínima. Y en la tabla 14, en la tabla nos dan diferencia superior e inferior del eje 47, 85 y 60. Si a ambos le sumamos la cuota nominal, nos dan cota máxima y cota mínima del eje. Entonces ya tenemos cota máxima y cota mínima del agujero y del eje. Entonces el juego máximo es cota máxima del agujero menos cota mínima del eje. Cota máxima del agujero menos cota mínima del eje. Entonces esto menos esto da 0,04. 4 micras de juego. Y el juego mínimo es al revés, el agujero más chico con eje más grande. Agujero más chico menos el eje más grande nos da 40,025 menos 40,085 nos da menos 60 micras. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo la verdad de la milanesa. Nos da, en un caso extremo, en el extremo del juego, nos da apenas 4 micras de juego, poquitísimo. Y en el caso de la interferencia, que es el otro extremo, nos da 60 micras. Entonces, eso, a no dudar, va a ser siempre un asiento fijo. Nunca va a dar el extremo 4. Aquí, juego máximo 4, juego mínimo menos 60, pero no se clasifica como indeterminado porque el valor el 60 es más grande que 40 que 10 por 4. Con lo cual, decimos que se trata de un asiento fijo. Además, la tolerancia del asiento es 64, que depende solamente, este número 64 depende solamente de las calidades del agujero y el eje 8 y 7. Si se suman las tolerancias de cada grupo, del 48 va 40 calidad 8 y 40 calidad 7, nos va a dar 64. U8 7, utilizando las tablas numéricas de tolerancia de diferencias, clarifiquero. 50 U8, vamos a la 11, dice 50 U8, es este. 50 U, no, era U de agujero. U. 50 U, 850 está, no está el 50. Aquí, no, aquí. 40 a 50. Y este es más de 50. Este 40 a 50 está aquí. U. Está acá. Donde llega este aquí.
48 aquí, menos 70 y menos 109, o sea que va a ser 50 menos 70 y 50 eso era 70 y 109, ¿no? 50 menos 70 y 50 menos 109. Ese va a ser para menos 70 y menos 50 menos 109 va a ser para el agujero. Entonces nos falta para el eje, que es un 57. Entonces nos vamos para acá, nos vamos para arriba. Por ahí. 57. Y 50, 30, 50 aquí. 1, 2, 3, 4. El quinto. Aquí. 2, 4, quinto. Menos 50 y menos 75. Aquí, con esto, menos 50 y menos 75. Entonces, si no queremos todavía calcular cota máxima y cota mínima, simplemente diferencia superior del agujero menos diferencia inferior del eje nos da 5. Aquí, para el juego mínimo, diferencia inferior del eje del agujero menos superior del eje nos da 59 negativo. Aquí este caso también es muy parecido. Hay una diferencia muy grande entre 5 y 59. 5 por 10, 50 más grande, de casi 12 veces más grande es el negativo. Entonces vamos a decir que este es un asiento con interferencia. El 4, tolerancia al asiento, sumando los dos, nos da 64. Por la misma razón que en el ejemplo anterior, dijimos que se trata de asiento fijo. Siempre. Calcular el asiento 100 K8 F7, utilizando las diferencias, por ejemplo, el eje tenemos un agujero 40, no, 100 K8, 100 K8, K, 100 K8, es 80, 120, aquí, más 16 menos 38. Más 16 menos 38. Y el eje 100 F7. Aquí, donde dice el crucero, 100 F7. Tercero, menos 36 menos 71. Menos 36 menos 71. Entonces, diferencia juego máximo 16 más 71, 87. Juego mínimo 38 menos 38 más 36. Da menos 2. Aquí estoy mostrando lo mismo, pero hacia el otro lado. Juego máximo es 87, el juego mínimo apenas menos 2 micras. Esto quiere decir que nunca nos va a dar con interferencia, ¿no? Se trata de un asiento móvil. Y si sumamos 87 menos 2, va a dar 89. La tolerancia al asiento. Sistemas de ajustes. Hacemos
pequísimo, levísimo descanso, ya. Ya. Vamos a devolver los exámenes, ya. Echar notas y devolver exámenes. Para que todos los que puedan vayan, cuestión de un ratito, piden su examen y ya está. Su examen, su nota, ya. Entonces vamos a estar ¿En en el qué módulo de aula va a 225, ser? pero ¿cómo? ¿En qué módulo de aula dijo, ingeniero? En el 225 voy a pedir yo un aula pequeña y segundo piso, ¿ya? Porque no vamos a hacer una reunión general, sino que a medida que vayan llegando se van a ir devolviendo los exámenes y entregando las notas. ¿Está bien? Sí, sí, ingeniero. Bien, bueno, ya está grabando. Sistemas de ajustes. Entonces dice, debido a la gran variedad de asientos resultantes en el sistema y lo que esto significa con respecto al herramental necesario que una empresa normalmente no fabrica, como asimismo los diferentes calibres con que debe abastecerse y finalmente muchas otras partes que usualmente se compran, como ser rodamientos para los asientos giratorios y deslizantes, ambos asientos móviles, el sistema ISO define dos sistemas de ajustes. Los acoplamientos, asientos o ajustes deben diseñarse en uno de estos dos sistemas. ¿Ya? Cuando se diseña entonces uno, tiene que diseñarse en uno de los dos sistemas que vamos a ver ahora. Y únicamente si no fuera posible conseguir el efecto deseado, deberá utilizarse un sistema mixto. Entonces, uno de los sistemas se llama el sistema de agujero único o también de agujero patrón. Consiste en elegir siempre un agujero H. Entonces, el sistema SAU, elegimos siempre un agujero H, independientemente de la cota. Agujero H, y entonces para obtener los distintos tipos de asientos que existen, de móvil a fijo, se varía la posición de la tolerancia de eje. Entonces tenemos un agujero H y un eje de una posición de tolerancia de acuerdo a lo que se requiera. Es este agujero único el sistema más usado por muchas razones, entre las que se destaca la mayor dificultad de fabricar agujeros comparativamente a la fabricación de ejes, sobre todo con otras posiciones de tolerancia que no sean H, debido a que muchos agujeros son piezas prefabricadas. O sea que compramos muchas piezas que se hacen para los números preferidos, digamos, ¿no? Entonces, normalmente nosotros compramos esas y esas siempre por acuerdo son H, a no ser que sea sobre medida o algo así, pero lo normal es que nos ofrezca siempre el comercio agujeros H, ¿no? Entonces, si se van a comprar muchas cosas, ya habrá que definir por un sistema SAO y adecuarse. Adecuarse quiere decir variar la posición, elegir la posición de tolerancia del eje para que nos salga lo que nosotros queremos. Utilizan este sistema sobre todo empresas que usan ejes escalonados, en especial las de la industria del automóvil. Un agujero único y tenemos lo mismo. Este es un sistema SAO, agujero va a ser H, siempre H. Y el eje va a ser un eje R, un eje P, un eje N. Depende si nosotros queremos que sea más grande que el agujero H.
elegimos de las últimas posiciones del alfabeto. Y si queremos que sea más chico que el agujero H, elegimos de las primeras, ¿no? Entonces aquí está mostrado que si elegimos entre la A y la G, vamos a tener ajustes móviles, porque son ejes más pequeños que el agujero H. Si elegimos un eje H, vamos a tener HH. Y ese HH es un deslizante. Se llama deslizante, entonces un HH. Agujeros, si elegimos ejes entre la N y la J, entre la J y la N, nos va a resultar un asiento, un ajuste indeterminado, como son J, K, M y N. Esos cuatro dan por resultado ajustes indeterminados. Y si elegimos más allá de la P a la Z, nos va a dar asientos fijos. Ejemplos, un agujero H más un eje E nos da un asiento móvil. Un agujero H más un eje K nos da un asiento indeterminado. Y un agujero H más un eje S nos da un asiento fijo. Tarea 222. Aquí en el texto tenemos esto mismo, más grande. Lo único que allá tenemos los colorcitos, pero aquí está también extremadamente claro. Lo único que aquí no dice agujero H, dice, ¿no? H mayúscula. Dimensión nominal H. Entonces, dependiendo de la letra que elijamos para el eje, va a ser la posición de la tolerancia del agujero del eje, del eje, posición de tolerancia del eje, vamos a tener como resultado un asiento de este tipo, móvil, deslizante, indeterminado o fijo. Bueno, entonces aquí, más atrás, abajo, viene el otro, por ejemplo, aquí viene un eje, un ejemplo de un eje de un solo diámetro. Ya lo vamos a ver enseguida. Y un eje de diámetro variable, con muchos hombros. Entonces, este va a ser un eje SAU y este un eje SEU. Tarea número 222 para los 200 dados en SAU, complete la tabla con las dimensiones del agujero del eje de diferencia superior, diferencia inferior de ambos. Calcule los asientos y clasifíquelos, demostrando que en SAU se puede lograr cualquier tipo de asiento. Entonces, esto es agujero único. Pero hay una tarea aquí para el sistema SAU. Allí todos estos asientos, 45H8F7, todos son agujeros H8 con ejes F7 con distintas letras F, H, J, K, R, T. Entonces, si buscamos en las tablas numéricas, primero el agujero 45H8 es más 39 más 0 en todas partes. Y el eje va a depender de un F7, va a ser menos 25 y menos 50. Un H7 va a ser menos 0 y menos 25. Un J7 va a ser un 15 y un menos 10. Así sucesivamente, buscados de las tablas. Y aquí entonces tendremos 39 más 50, 89. Y 0 menos 25 más 25.
Ambos juegos positivos nos da móvil con la tolerancia de 64. Aquí tenemos el 45. Bueno, el agujero siempre es el mismo, pero el eje H7 es 0,25. Entonces, juego máximo va a ser 39 más 25, ¿no? 64. Y el mínimo va a ser 0. Juego mínimo va a ser 0. Entonces, este es un asiento con juego móvil. Es un HH, dijimos que se llama deslizante. Aquí un H7 J7, H8 J7. El eje J7 es 15, 45, 15 y 45 menos 10. Entonces, si sumamos 39 menos 10, da 49. Si sumamos 0 menos 15, da menos 15. Entonces, es 49 y oscila entre 49 y 15. La suma de los dos, 48 más, no, 49 más 15, da 64. Tolerancia al asiento. Este es un indeterminado. Un H8K8 también es un indeterminado. Este tiene una tolerancia al 178 porque se ha elegido aquí un eje 8, al de 8. ¿Sí? Un eje R7 es más 59 más 34. Entonces, al restar, y 39 menos 34 queda 5. Y 0 menos 59 queda 5. Entonces, este es el caso de un asiento fijo con solo 5 de juego y 59 de interferencia. Y con T7 o un eje T7 sería más 79 más 54, 39 menos 54 da menos 15 y 0 menos 79 da menos 79. En este caso se trata de un asiento fijo. Entonces, como se puede ver aquí en el sistema SAU, dependiendo del eje que se elija, se puede conseguir el tipo de asiento que se quiera, de fijos o móviles. El sistema de eje único, llamado de eje base, también eje patrón, consiste en elegir siempre un eje H y obtener las diferentes variedades de asientos, eligiendo la posición de tolerancia del agujero. Este sistema encuentra su mayor aplicación cuando se trata de la utilización de ejes calibrados o de varios asientos que cumplen distintas funciones y que por lo tanto corresponden a tipos diferentes de asientos. Aquí dice móviles de determinados fijos sobre un mismo eje de un solo diámetro. Aquí no queda claro, parece, dice, consiste en elegir siempre un eje y obtener diferentes variedades. El sistema encuentra mayor aplicación cuando se trata de utilizar ejes calibrados. Entonces, ejes calibrados son ejes de un solo diámetro. Así se llama la forma en que se fabrican. Se fabrican cuando una barra que ha salido de laminación se jala a través de un agujero cilíndrico. Entonces, ese sale un eje redondo y cuando se la pasa por un agujero que es casi exactamente igual para que nos dé una medida calibrada, se llama eje calibrado. Entonces tiene un solo diámetro, una barra de 6 metros, por ejemplo, de un solo diámetro, calibrada. Entonces, calibrada es de mayor calidad que un eje estirado simplemente, ¿no? Si se estira también va a tener la misma dimensión. Ahora,
La tolerancia para un estirado es mayor que la tolerancia para un calibrado. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, podemos pedir un estirado o un calibrado. Entonces, pero sí, todos los dos tienen un eje de un solo diámetro. Los estirados y los calibrados tienen un solo diámetro. Entonces, si nosotros tenemos un eje de un solo diámetro, pero vamos a tener encima de ese eje, supongamos que del eje de 6 metros cortamos un pedazo para nuestra aplicación. Entonces, sobre ese mismo pedazo de eje, que tiene el mismo diámetro en todas partes y que está hecho de la misma manera, calibrado, por ejemplo, le vamos a pedir distintas cosas. Porque si nosotros, fíjese que nosotros aquí, para el Saul le pedimos distintas cosas al eje. Aquí le pedimos que sea más chico que 45, aquí que sea 45 exacto o un poco menos, aquí que sea, eh, que puede ser mayor que 45, aquí va a ser más de 45, ¿no? Aquí bastante mayor que 45. Entonces le estamos pidiendo diferentes cosas al eje. Y eso cuando nos entrega un eje en ferretería tiene solamente una calidad. Por ejemplo, nos entrega un calibrado H. Entonces, en todas partes va a tener 0 y 25. ¿Cómo vamos a hacer un menos 25, menos 50 en una parte y más allácito un más 15 o un menos 10? No se puede. Entonces, en este caso, preferimos que sea el eje patrón, porque el eje ya está hecho. Entonces, corresponde varios asientos sobre el mismo pedazo de eje que cumplen distintas funciones y que por lo tanto corresponden a tipos diferentes de asientos. Móviles de desvío sobre un mismo eje de un solo diámetro con la correspondiente dificultad de fabricar. Eso no se podía fabricar pues, sobre el mismo pedazo de material. En caso de elegirse el SAU, además, en aquellos casos en que se ha previsto la utilización de rodamientos para los mismos. Hemos dicho que las piezas prefabricadas, elementos prefabricados que se utilizan en la construcción de máquinas, vienen siempre normalmente H. Aquí estoy hablando con la ayudanta para que este martes, entregamos notas del primer parcial y nos encontramos a las 5:30 en el 225 abajo. Ya les dije, parece, ¿no? Encontramos en el 225 abajo y vamos a pedir una sala chica para que a medida que vayan llegando los vamos despachando. Quedamos en eso entonces. Entrega de notas y exámenes martes a las 5 de la tarde en el 225. Ok. Entonces, en el sistema de eje único, nosotros vamos a elegir un eje único, que por supuesto es un eje H. Aquí vamos a poner el sistema ahora. Esta es parte de la tarea 222. Este es un eje con varios diámetros, ¿cierto? No es de solo diámetro. Este es con seguridad que es un sistema SAU. Sistema eje único, eje patrón, es SEU o CEP. Normalmente decimos más SEU, eje patrón o eje único. Y se elige siempre un eje H y para obtener los distintos asientos que se quiera hay que cambiar la posición de tolerancia del agujero. Entonces en este caso va a ser así. Tenemos un eje H que se llama eje único, conste que nos estamos refiriendo a un eje que tiene, pongamos por caso, 500 milímetros de largo. Entonces en ese eje vamos a tener varios asientos. No es que en el mismo lugar vayamos a tener esto, no.
¿no? Aquí, por ejemplo, es un eje que tiene un cierto largo, digamos que son 300 milímetros de largo, y en ese largo, 300 milímetros, tiene 1, 2, 3, 4, 5 asientos. Entonces a este asiento se le pedirá que sea un asiento no fijo, este es un asiento móvil porque gira, este es un asiento o fijo o indeterminado porque es un engranaje que en realidad tiene que girar, cuando gira el eje tiene que girar el engranaje, o sea, debería tener seguro contragiro. Y este acoplamiento también, ¿no? Aquí se supone que aquí tenemos una manivela, una especie de un motor como que sirve para hacer girar este eje. Entonces va a girar sobre estos dos descansos y hace girar tanto al engranaje como al acoplamiento. Entonces estos dos tendrían que ser asientos o fijos o indeterminados, pero no móviles, ¿no? Los del engranaje y del acoplamiento. Porque está supuesto, supone que cuando nosotros giremos el eje, necesariamente tiene que girar el engranaje y el acoplamiento, no pueden resbalar. Entonces, sí, por necesidades de la construcción, nosotros no los hacemos fijos, sino que los hacemos indeterminados, por ejemplo. Quiere decir que cuando hagamos un poco de fuerza, porque aquí este engranaje va a ir contra otro engranaje aquí, y ese otro engranaje va a tener una carga que cuesta fuerza, cuesta un torque hacerla mover, o aquí al acoplamiento se le acopla otra máquina que tiene su resistencia porque tiene alguna carga. Entonces, inmediatamente querrían desacoplarse aquí, o sea, quedarse quieto mientras el eje gira. Y eso no es posible. O sea, este acoplamiento sirve para que, como el eje arrastra esta pieza está encargada de arrastrar a la otra mitad de acoplamiento, porque este es medio acoplamiento, al otro lado viene el otro medio acoplamiento en la otra máquina. Le vamos a poner unos pernos para que no se, ¿no? Y es la posibilidad de hacer los que puedan, bueno, que tengan varias facilidades, pero en el caso este acoplamiento va a arrastrar al otro acoplamiento. Entonces, vamos a tener distintos tipos de asientos aquí, a no dudar. Dos que van a ser móviles y el resto que o van a ser fijos o indeterminados. Entonces, el eje, no le podemos dar aquí eh, una tolerancia como para móvil. Y aquí a esto es una tolerancia como para fijo. No se puede, o sea que elegimos, por eso tiene un solo, elegimos, se llama eje único, pero quiere decir simplemente que el eje va a ser siempre H. No importa de qué asiento se trate, el tipo de asiento, nosotros vamos a elegir eje H. Eso es decir, eje único. Entonces, el agujero lo elegimos o más grande o intermedio o más chico que el eje. Si queremos que nos dé un asiento fijo, vamos a elegir asientos, o sea, agujeros de la P a la Z, para que nos dé un asiento fijo. Porque estos agujeros son más chicos que un eje H. Si queremos que nos dé un asiento indeterminado, vamos a tener que elegir un agujero J, K, M o N. Si elegimos esos tipos de agujeros, entonces con seguridad que nos dan un indeterminado. Si queremos un deslizante en HH, hay que escoger un H, un agujero H. Y si queremos que nos den los hipermóviles, entonces tenemos que tomar agujeros más grandes que el eje. Y esos son agujeros más grandes que su cuota nominal. Y agujeros más grandes que su cuota nominal son agujeros A, B, C, D, E, F y G. Entonces, ese es el agujero único. Ejemplo, si elegimos un agujero, si elegimos un agujero posición C, esta
nos va a dar un asiento móvil. Si elegimos un agujero posición K verde, ¿sí?, nos va a dar un asiento indeterminado. Y si elegimos un agujero posición T, nos va a dar un asiento a presión fijo. Aquí la tarea es la misma que allá. Hay que hacer, llenar la tablita igual que esta. Entonces aquí, eje H, confrontado con los distintos tipos de agujeros. Entonces aquí hay varios ejemplos, desde un 45 F8, H7, todos los ejes aquí son H7, porque se trata de SEO. Todos estos son sistemas SEO. Entonces, agujeros vamos a elegir desde un F8 hasta un T7. Entonces, aquí para este F8 H7 nos va a salir este agujero de la tabla de números humanos, más 64, más 25, y el eje siempre es más 0 y menos 25, menos 0 y 25. Entonces, restados, perdón, nos dan juego máximo 89 o menos 25, entonces se trata de un asiento móvil con una tolerancia del asiento de 89 menos 25 es 64. Si es un HH, ya sabemos aquí, si es un HH, ya sabemos que va a dar 64 y 0, y va a ser un eje móvil, deslizante le llamamos, con un agujero 45M7, vamos a tener más 25 y menos 25, va a ser uno indeterminado, con 50 de tolerancia de asiento. Aquí N8H7 va a ser un agujero de menos 3, menos 42, y como el eje es 0, menos 0 y menos 25, nos va a dar un juego que es de 22 hasta menos 42, o sea que esto es indeterminado. Con el juego del asiento, tolerancia al asiento, que es este menos este, a 64. Para un agujero R7, y así sucesivamente. En los dos últimos casos nos da asiento fijo. Los dos primeros casos móvil, el tercero y cuarto indeterminado, uno le llamamos deslizante. Y como consecuencia, podemos decir, como conclusión, podemos decir que dentro del sistema de eje único se puede conseguir el efecto que uno quiera, desde los móviles hasta los fijos. Como se puede ver en los ejemplos, es posible diseñar acoplamiento de todos los tipos en ambos sistemas. En un caso, el SAO del agujero continúa siendo un agujero H y es el eje el que varía la posición de su tolerancia para generar distintos asientos. En otro caso, en el sistema SEU, es el eje el que es siempre el mismo, y es el agujero el que va cambiando la posición de su tolerancia para generar ya sea asientos fijos, indeterminados o móviles. Vamos a irnos aquí. Entonces aquí hay que hacer lo mismo con este ejemplo de sistema SEO, este de aquí, y nos dicen que
Aquí el agujero va a ser el 7, aquí el agujero va a ser el F8, J7, así, que nos dan las distintas letras y calidades de fabricación de los agujeros. Entonces nos piden que se calcule todos los asientos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 asientos diferentes. Hay que calcular. Tarea. En el sistema mixto, ninguna de las dos piezas H ni H. Por conveniencia propia, solo debe usarse en el caso de que ninguno de los sistemas preferenciales, SAO y SEO, logre las propiedades buscadas en el asiento. Y dice, ¿por qué si dice aquí estamos diciendo que llegamos a la conclusión de que se puede conseguir todo lo que me quiera desde Mahón y Lágico dentro del sistema SEO? Y antes habíamos llegado a la misma conclusión con respecto al sistema SAO, del móvil a fijo. Ahora resulta que esto es la teoría, ¿no? A pesar de que tenemos todo con ecuaciones y demás lindo, de definiciones de cada letra, etcétera. Entonces, teóricamente puede producirse el efecto deseado, ¿no? Utilizando solo esos dos sistemas. Sin embargo, puede ser que en el caso real nosotros tengamos unas máquinas que tienen algunos defectos y entonces cuando nosotros diseñamos y decimos tales, van a ser tales, va a ser, elegimos la letra, por ejemplo, si es un SAO, o la letra H para el agujero y la otra letra para el eje, pero resulta que no nos da porque nuestras máquinas ya están fabricando distinto. Entonces, podemos variar el eje, empezarlo a variar de donde nos dijo el sistema ISO y a ver si se produce lo que no pudimos producir con la primera decisión o la primera elección. Pero puede ser también que en realidad lo que tengamos que hacer es modificar también el agujero, hacerlo, qué sé yo, un poco más grande, no sé. Pues, eso, pero son casos que solamente la práctica puede decirlos. En lo posible nosotros debiéramos siempre diseñar ya sea en el SAO o en el SEO. Utilización de los sistemas de ajustes. Sistema de eje único se utiliza para cierto tipo constructivo de máquinas, ejes estirados, calidades 8, 9 y 11, ejes calibrados 8 y 9 y ejes rectificados, o sea que en las industrias de laminación se producen estos tres tipos de ejes estirados, ejes calibrados y ejes rectificados. Normalmente se producen en longitudes comerciales, que pueden ser de 6 metros, por ejemplo, o de 2 metros, no sé. Ahora seguramente estará, la norma dirá cuánto tiene que tener. Entonces uno compra un pedazo de esos de lo que vaya a necesitar y después lo corta en la fábrica y ya. Estos ejes pueden comprarse en el estado acabado de los proveedores de las empresas siderúrgicas, por lo que ya no requieren ningún tipo de trabajo posterior y están listos para montaje, con la correspondiente reducción de costos. Por esta razón, entonces, correspondiente reducción de costos se dice muy fácil y rápidamente, pero quiere decir que nosotros al eje comprado no le vamos a hacer nada, le vamos a cortar nomás a medida, ¿no? Compramos barras redondas, si yo, rectificadas o calibradas o estiradas 2 metros. Y nuestra máquina, lo que nosotros vamos a hacer, utiliza de 400. Entonces, dividimos
los 2000 entre los 400 y vemos cuántos ejes van a caber, ¿no? Entonces, cuántos pedazos vamos a cortar. Pero fuera de eso, dice, vienen listos para el montaje y correspondiente reducción de coste. Entonces, fuera de cortarlos al tamaño necesario, no le vamos a hacer nada. Si nosotros lo hubiéramos tenido que trabajar en nuestra fábrica, entonces probablemente hubiéramos necesitado subirlo al torno para llegar al diámetro especificado, y además de subirlo al torno, entonces tendríamos que haber comprado un pedazo de una barra redonda más grande y bajarla hasta el tamaño que nosotros queremos en el torno. Y si entonces en el torno podemos fabricar nosotros calidad 11, calidad 9, calidad 8, calidad 7. Pero en el torno ya no podemos fabricar calidad 6 ni 5. Entonces, si nosotros necesitáramos calidad 6 o 5, tendríamos que comprar otra máquina más, una rectificadora cilíndrica. Entonces, por eso dice reducción de costos. Entonces, nosotros no vamos a entrar en los costos de fabricación del eje. Simplemente vamos a pagar su precio y vamos a trabajar con esa pieza acabada. Por esta razón, el eje único se emplea en las industrias donde son frecuentes los ejes largos de diámetro constante, como por ejemplo en la fabricación de maquinaria agrícola, en máquinas textiles, en aparejos elevadores y grúas. Entonces, estos son ejemplos de empresas que utilizan el sistema SEO porque tienen ejes largos de un solo diámetro. Las que fabrican maquinaria agrícola, las que son maquinarias textiles, sus productos son telas, por ejemplo, y los aparejos elevadores, grúas, son también de un eje que va de un lado al otro. Sistema de agujero único, el 8. Los ejes de maquinaria en general y los de la industria del automóvil, entre otras, están generalmente escalonados con el fin de que puedan montarse y se pueda fijar mejor los cojinetes, las poleas, los engranajes, los acoplamientos, etcétera, todo lo que va encima del eje. En ese caso, el sistema de agujero único ofrece ventajas, puesto que un eje puede dejarse a la medida necesaria mediante el torneado rectificado, más fácilmente que, por ejemplo, los descansos donde irá apoyado ese eje. De una caja de cambios grandes, por ejemplo, entonces cuesta más hacerlos todos bien alineados, ¿no? Hacerlos del tamaño, de lo que sea, y además alineados. La caja de cambios grandes. Por lo tanto, se decidirán por el sistema de agujero único las empresas en cuya fabricación figuran habitualmente ejes escalonados. Entonces, como no es eje escalonado, es para un sistema cero. Y que va a ser un eje escalonado, varios diámetros. Este es diámetro 40, diámetro 45, aquí más grande, diámetro 42, entre este y este también la diferencia. Diámetro 40, diámetro 38 y diámetro 36. Fíjense entonces, gran variedad de diámetros. 40 por un extremo y 40 y 36 en el otro. Si factores que intervienen en la selección de ajuste, entonces aquí en realidad nos faltaría elegir cuál es el ajuste que vamos a usar para nuestra aplicación, para lo que estamos diseñando. ¿Y qué significa entonces seleccionar un ajuste? Significa determinar la calidad de fabricación de las dos piezas, ¿no?
qué calidad de fabricación va a tener cada pieza. Significa elegir si va a ser un sistema SAO o un sistema SEO, bajo el cual se construirá, y de acuerdo con esto, la posición de la tolerancia de la otra pieza. Entonces son tres temas muy importantes que entran en lo que llamamos la selección de la pieza. La cota nominal, aquí no entra la cota nominal, simplemente determinar calidad de fabricación de ambas piezas. Pero eso independientemente de que su cota nominal sea 50, o sea 40, o sea 35, igual. Calidad de fabricación es una cosa diferente. Sistema, SAO y SEO también es diferente, no tiene nada que ver con cota nominal. Y posición de la tolerancia es una J, o es una K, o es una L, una M, una P. Eso tampoco tiene que ver con él. Es independiente del tamaño de la pieza. Entonces, la cota nominal, aquí hay tres tópicos, y este sería un cuarto tópico. La cota nominal, que entonces sirve para seleccionar ajuste, pero no, la selección de la cota natural, no nominal, no forma parte de las características que nosotros en nuestra materia en tecnología mecánica vamos a determinar, ya que el dimensionamiento, el tamaño de las piezas, forma parte de una etapa anterior, el diseño de partes y piezas, que tiene que ver con el material de que están hechas las piezas y las fuerzas externas a que estarán sometidas. O sea que en realidad va a depender de las fuerzas externas que va a tener la máquina que estamos diseñando. Puede ser que tengamos fuerzas externas muy pequeñas, entonces no necesita un diámetro muy grande, pero puede ser que tenga una fuerza externa muy grande, entonces necesitamos un diámetro más alto. ¿Eso cómo se va a hacer? Hay que hacer diseño, se llama esa parte de la mecánica, se llama diseño de partes y piezas. Y entonces en eso entra, por ejemplo, como un factor importante, determinante, el material de que estarán hechas las piezas, ¿no? Porque no es lo mismo tener un eje de acero macizo que tener un eje de acero hueco, por ejemplo, como si fuera un tubo, solamente la parte de afuera, o tener un eje de otro material, un eje pequeño de aluminio, un eje pequeño no sé, puede ser de alguna, menos normal, pero puede ser alguna aleación de cobre. En todo caso, necesitaríamos saber de qué material van a estar hechas las piezas, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es que el dimensionamiento de si la cota nominal va a ser 45, o va a ser 50, o va a ser 55, eso es anterior a lo que nosotros estamos haciendo acá. Entonces, nosotros suponemos que ese tamaño esa decisión ya se ha tomado, que tiene otros parámetros en los que hay que pensar. Algunos de los parámetros importantes ahí son, por ejemplo, si van a ser fuerzas fijas, las que van a estar sometidas, las que se está diseñando, o van a ser fuerzas variables en el tiempo, cíclicas, ¿no? Van repitiéndose en el tiempo. Entonces, lo que tenemos que saber es si las piezas van a estar sometidas a fatiga o no. Pues si van a estar sometidas a fatiga, necesita un tratamiento diferente a si no van a estar sometidas a fuerzas cíclicas. Entonces, para hacer la selección, es necesario conocer la función que cumplirá en el conjunto al cual pertenece. ¿Qué función va a cumplir el asiento que estamos diseñando? Al cual pertenece, por lo cual
tanto saber si será un móvil, determinado o fijo, tipo de asiento. De acuerdo con la función, todos los parámetros así determinados pueden sufrir además una alteración, dependiendo de las condiciones de trabajo o operación. Fuerzas externas, fuerzas internas, temperatura, atmósfera y demás. O sea que varios agentes externos que pueden hacernos modificar una selección que se haya hecho, ¿no? Las condiciones de trabajo pueden ser muy, muy adversas. Por ejemplo, puede ser una atmósfera ácida, una forma que corroe, corrosiva. Entonces habrá que tomar otras medidas contra la corrosión. Puede ser que vaya a requerir aumento de temperatura, que es lo más normal. O sea que la pieza nuestra no vaya a trabajar a temperatura exterior, atmosférica, ¿cierto? Externa, sino que va a subir debido al funcionamiento de la máquina, va a subir la temperatura a la cual va a estar ubicado ese asiento. Entonces, eso va a significar, ya sabemos nosotros, que las piezas se vuelven más grandes, todas las piezas se van a dilatar y se van a dilatar unas más que otras. Y entonces, dependiendo de cómo resulte eso, podría ser que un asiento a temperatura de trabajo, un asiento que nosotros diseñamos fijo, puede ser que se suelte a la temperatura de trabajo, ya no sea fijo, o al revés, ¿no? Si nosotros diseñamos uno móvil, de repente a la temperatura en que trabaja nuestra máquina va a ser un asiento fijo, etcétera. En el texto se ha procurado hacer una discusión cualitativa de estos factores, entendiendo que es un asunto de especialistas. O sea que todo eso requiere un acercamiento tanto cualitativo que requiere una experiencia en el tratamiento de eso, pero también uno cuantitativo. Hay que hacer cálculos. Y todo eso entonces dependiente de cada situación real. Y entonces esos datos uno los tiene que tener. Pero entonces, como eso no está, como nosotros, a pesar de todo, no somos especialistas, hemos procurado más bien plantear qué es lo que se necesita conocer de una manera cualitativa. Aquí pueden ver eso, aquí, factores que intervienen en la selección, en la selección de un ajuste. Aquí está en grados, dice, se necesita conocer primero la función que va a cumplir el asiento, segundo las condiciones de operación y entonces dice, bueno, de acuerdo con esto, con la función que vaya a desempeñar, se necesita saber lo siguiente. Si va a ser móvil, si estamos diseñando un asiento móvil, va a necesitar conocer si es un movimiento continuo, si va a estar moviéndose en forma continua, en un solo sentido, o va a ser alternado, en una dirección y en la otra. Si es intermitente, no, o sea, va a estar parado y va a girar, va a estar parado y va a girar. Si va a ser parcial, porque en algunos ejemplos modernos, sobre todo, eh, el eje no se va a mover, no está girando, sino que va a haber un desplazamiento angular fijo y menor de 360 grados. Eso es para el caso de un asiento, o sea, móvil. Para el caso que sea indeterminado,
se necesita saber qué desplazamiento relativo va a tener el descanso, para tener el descanso del eje relativo en uno al otro. Si se va a desmontar con frecuencia o no. Si no deberá existir rotación, o sea, nosotros queremos que se desplace el eje relativo al agujero, pero no que gire, por ejemplo. Y para asiento fijo, se necesita conocer el espesor de las paredes, constitución para el eje, estado de las... Y también, entonces, en ese caso, en el caso de un asiento fijo, se necesita conocer el estado de las superficies de contacto, qué rugosidad van a tener, y se necesita conocer el procedimiento de montaje que se ha elegido, con y sin lubricante. Pues para los esfuerzos admisibles, de ambos materiales, con lo cual se revisará la interferencia máxima, que que el esfuerzo sea menor que el admisible, incremento de la temperatura, presión de montaje necesaria, qué esfuerzos y qué deformaciones habrá. Para interferencia mínima, el esfuerzo axial, que debe ser capaz de impedir el deslizamiento, el esfuerzo radial, que con el coeficiente de fricción debe ser capaz de impedir la rotación relativa en caso de existir torque exterior. Esto es para asientos fijos, ¿no? Hay que calcular todas esas cosas. Y por otro lado, falta todavía, eso es la función, ahora serían las condiciones de operación. Que respecto a las condiciones de trabajo del ajuste, se necesita conocer lo siguiente: el acabado, para ver cómo se ajusta a las condiciones de operación, el acabado, el rozamiento que habrá, la extensión de las superficies, las deformaciones macroscópicas de fabricación, los esfuerzos de trabajo que van a haber, esfuerzos de trabajo, un cambio en la sección transversal, ya sea por el alargamiento o la contracción de la parte sujeta a esfuerzos. Bueno, los esfuerzos de trabajo debido a que al cambio de forma que resultará por la línea elástica y que adoptará el eje. Entonces, un eje, también hay que tomar en cuenta que un eje va a dejar de ser recto, sino que va a tomar una curva que se llama la línea elástica, ¿no? Entonces, eso se ve, ustedes deben haberlo visto en, en mecánica, se puede, elasticidad, resistencia a materiales, ahí, ¿no? Entonces, resulta que puede ser que algunas veces un eje que era recto en el hecho actúe como un eje que tiene una forma distinta. Bueno, yo creo que con esto es... Y entonces dice, esto es una explicación más que nada cualitativa para la estación de los factores que intervienen, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que considerar el señor que va a hacer la selección. Nosotros, como no somos especialistas, vamos a seguir las recomendaciones. Contando con esto, ISO ha puesto recomendaciones generales para hacer esta elección. Esas son las que nosotros vamos a aprender. Entonces, fuera de eso, ya vendrán, de acuerdo con duro, de acuerdo con un montón de cosas, vendrán otros parámetros que hay que tomar en cuenta. Pero desde el punto de vista de la, de la mecánica de un taller,
nosotros vamos entonces a seguir las recomendaciones generales del sistema ISO. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Para eso, en el texto se ha puesto una discusión cualitativa y dice, por esta razón ISO ha creado un sistema de ayuda para todos los técnicos que deben afrontar la selección y ajuste sin ser especialistas. Y este sistema de ayuda permite hacer una selección razonable. Esta primera selección podrá ser mejorada tratándose de una línea de producción permanente de la empresa. Claro, si es un diseño que vamos a hacer una vez y nunca más, entonces, bueno, ya quedó diseñado, ya quedó como quedó. Se fue y si falló, bueno, volverán con la cuestión, ¿verdad? Mire, esto que usted diseñó se desarma, y empieza a caminar y se desarma. Entonces, pero si se trata de una línea de producción permanente, un producto permanente en la empresa, entonces vamos a tener cada vez, cada año, cada temporada de fabricación, vamos a ir mejorando. Todas las cosas que no estuvieron muy bien hechas van a estar mejor hechas en la próxima temporada, ¿no? Entonces, eso es el caso de una línea de producción permanente de la empresa. Artículos que se fabrican y comercializan permanentemente son normalmente mejorados de gestión en gestión y normalmente resultan en nuevos modelos. Entonces, aquí terminamos y ya saben, entonces, para los que tengan posibilidad de ir, martes a las 5:30 en el 225, y vamos a pedir un aula y nos vamos a ir para allá. Dependiendo de la cantidad de gente que haya. Muy bien, jóvenes, entonces dejamos de compartir. Ingeniero, Van quedando 15 personas. Había 50 ingeniero, cuando... desde las 5 ¿hasta qué hora va a estar? Es que algunos tenemos clase. Una media hora. Dependiendo si hay más gente y sigue la gente. Yo el martes ya he terminado a las 4. Comienzo a las 7 de la mañana y termino a las 4. Puedo quedarme más si sigue habiendo gente. Voy a quedarme, a no ser que me digan, nosotros tenemos clase a tal hora y a esa hora vamos a ir. Si me dicen eso, yo me quedo a esperar. ¿Ya? Ya, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana, que lo aprovechen bien, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. que nos toque un clima razonable para que podamos estar bien. Saludos y saludos a toda su gente.